Hola, esto es Ahora Música, soy Mauricio José Schwartz, esto es una parte de nuestro canal del Rey va Desnudo, pero esta que ocurre solamente en Patreon desde hace unas poquitas semanas, porque decidimos pasarlo para acá para no tener los problemas de copyright que sufrimos pues cuando intentamos hacer Ahora Música en YouTube, que tuvimos más de 100 canciones que comentamos con 100 bandas, no con 100 bandas, porque algunas, como el caso de la que vamos a hablar hoy, pues analizamos más de una de sus canciones, analizamos varias de sus canciones. No es un canal, no estoy haciendo reacciones, porque generalmente son cosas que ya conozco, aunque por supuesto estoy completamente abierto a que ustedes nos comenten bandas que quieran que conozca yo, sobre todo canciones que quieran que conozca yo, y podemos hacer unas reacciones en ciego donde yo no la oiga antes la canción y la oigamos aquí en vivo y veamos qué opino de ellas. Como saben ustedes, mis géneros son el rock, el rock en todas sus variantes, el metal en la parte que yo llamo rock heavy, o el metal y hasta el metal sinfónico, el blues, el folk, la americana, el bluegrass, todo lo que se engloba dentro de la música tradicional anglosajona, que va por supuesto desde las maravillosas gaitas irlandesas hasta parte de la música de los Apalaches en Estados Unidos. Es el tipo de música que oigo, es el tipo de música que me gusta y es el tipo de música del que puedo hablar. Sobre todo, y se los recuerdo siempre, el punk celta, que me parece una expresión maravillosa, que no tiene nada que ver con ser celta, porque hay punk celtas y grupos que yo he reseñado, alemanes, húngaros, italianos, suecos, en fin, alemanes muchos, no creo que ya lo dije al principio. Es decir, el punk celta es un género del rock como cualquier otro, simplemente que se llama así. Hoy quiero hablar de una de las dos nuevas canciones de The Warning, aunque ya habíamos escuchado las dos. La semana pasada recorrimos Sick, porque acababa de salir el video con la letra, y me gustó, como decía yo, me gustó, pero siempre las grabaciones a mí me dejan con poco mal sabor de boca. Voy a decir por qué. Porque lo que hay en la grabación es una idealización de la música que uno puede oír en vivo. Si alguna característica tiene The Warning, y lo han comentado todos quienes las han visto en vivo, yo las voy a ver en vivo apenas ahora en abril, en Bilbao, lo que han comentado todos es que en vivo son mucho más potentes, pero no diferentes esencialmente de lo que hay en las grabaciones. Y esto es muy importante, porque la sobreproducción de la música, los excesos de los productores que se van con todo, tengo 17 plugins nuevos y aparte voy a ponerle corrección de tono a todo, o el autotune como se llama una de las máquinas, uno de los programas que hacen precisamente la corrección de tonos, y voy a meter unos violines y sintetizador y un trillón de cosas que no pueden estar en el escenario. Y eso al final hace que muchas bandas, cuando uno lo escucha en vivo, diga, pero esto es muy pobre, esto es muy limitado. Pero The Warning no, The Warning ha tenido la característica de que su sonido en vivo se parece lo suficiente a su sonido en estudio, pero siempre tendremos muchos el miedo de que la producción y las pasiones de los productores acaban apoderándose de la creatividad de una banda como es esta. Cuando oí por primera vez Hell You Call a Dream, que fue a fines del año pasado, sí dije, este es un clásico instantáneo. A diferencia de otras canciones que han tenido que entrarme, la oí y dije, esto es uno de las canciones fuertes para mí del nuevo álbum de The Warning. ¿Por qué? Porque es rock duro, es rock pesado, es rock con intención, con una letra maravillosa, con una guitarra estupenda, y lo vamos a ver porque vamos a ver una visión en vivo, con un trabajo en la batería de Paulina, trabajando los toms, que como decía yo en la otra ocasión, con los toms rellenas el sonido, y hay muchos momentos en varias canciones donde Daniela canta sola, porque el bajo y la batería alcanzan a llenar el sonido que necesita detrás un cantante. Entre el bajo y la batería hacen todo lo necesario para que ella pueda dejar la guitarra, cantar y luego retomar la guitarra.
Entonces esto evidentemente libera enormemente las capacidades creativas de la persona que está al frente, que es la cantante en este caso, aunque front persons aquí por lo menos hay dos que son Paulina y Daniela, porque Paulina en muchas ocasiones hace el papel de front person. También las dos manejan al público con una eficacia cada vez mayor y se ve aquí. Lo que vamos a ver es una versión de Hell You Call a Dream. La letra, como siempre, está en inglés y en español abajo en los comentarios en la presentación que hago pues de este video, que hicieron en un lugar que se llama Shiprocked 2024. Shiprocked es un crucero de rock que se basa, si mal no recuerdo, en el Keep the Blues Alive, mantén vivo el blues, de un crucero que empezó a organizar Joe Bonamassa, donde ha tenido a los mejores bluseros y bluseras del mundo en su crucero dedicado a oír blues y por supuesto a convivir con los artistas. Y esto es un crucero de rock. La canción me parece absolutamente espectacular. Por supuesto dejo también enlace a la canción que se me ha pasado en las otras ocasiones para que ustedes la puedan ver sin mis interrupciones, porque sí, suelo interrumpir mucho de lo que estamos hablando. Luego hablo más de The Warning, luego hablo más de por qué considero que sigue siendo una de las bandas más importantes del rock, no del rock mexicano, del rock en todo el mundo. De lo que estoy oyendo, y que estoy oyendo a muchas bandas muy jóvenes, The Warning está entre los primeros lugares, de los lugares que mayor interés nos puede generar dentro de la música de rock. Solo desde el punto de vista musical, lo que tenemos aquí es algo completamente excepcional y lo confirman constantemente. Vamos pues a oír Hell You Call a Dream. Do you want to hear a new song from The Warning? Alright, let's get it. This is called Hell You Call a Dream. Y así empiezo, voy a volver a empezar. Pero me olvidaba mencionar esto. Ellas usan un backtrack en varias ocasiones de teclados, sobre todo porque se lo sugirió la gente de Muse, si mal no recuerdo, ahora que estuvieron abriendo para Muse una serie de conciertos. El backtrack es algo perfectamente normal y que se utiliza, todo el mundo lo utiliza, a algunas personas no les gusta, pero mira, sirve para rellenar cosas. Pero aquí lo que pasó, para beneficio nuestro, es que el backtrack de esa entradita se oye muy bajito. Y entonces lo que escuchamos es fundamentalmente la interpretación, pues, de The Warning. Do you want to hear a new song from The Warning? Alright, let's get it. This is called Hell You Call a Dream. Muy bajito el principio. Todo ese principio lo canta Daniela con el bajo y la batería detrás. Y no suena vacío, no suena como que le falta algo, es impresionante. Volvemos un poco para atrás. Things to say, it's so normal to love what we hate.
Es escalofriante, es absolutamente escalofriante. Tiene todos los problemas de que es una grabación hecha con un móvil desde una distancia extraña, con lo que es pescar la mezcla más o menos del aire y no de la consola. Pero la forma en que se construye la canción, en el primer verso solamente lleva el ritmo Paulina. En esta segunda parte está rellenando con Thompson, un relleno maravilloso. El trabajo del bajo es extraordinario, es extraordinario. Y toda la canción desde el principio te llama al headbanging y te llama al esto, hijos míos, esto es rock. La distorsión. Que la voz de Daniela. Ojo aquí. Y es otro de esos finales, a los que ya nos tiene de alguna manera acostumbrado a The Warning, que es simplemente terminar con un golpe y decir hasta aquí llegamos. No sé si se acuerdan ustedes que durante muchos años las bandas no sabían hacer finales. Y es un problema de producción. Un productor descubrió el fade out, ¿sí? El fundido hacia el silencio, el difuminado. Y entonces tú no tienes que escribir un final. Repites el coro y se va difuminando y se va haciendo el volumen cada vez más pequeñito, más pequeñito. Y esto funciona muy bien y así no tienes que escribir un final hasta el día que estás ante el público y cómo lo haces. Y generalmente no funciona el público ese tipo de intentos. La canción es extraordinaria. La letra, alguien decía que podría ser una letra de Alejandra porque Alejandra escribe este tipo de cuestiones. Yo no tengo muy claro y quizás me podrían ayudar ustedes contándome cómo sabemos qué canciones son de cada quien. Es decir, tengo claro, Black Holes es de Paulina completamente, When I'm Alone es de Daniela completamente, Dust to Dust, la letra sé que es de Alejandra, pero de ahí en fuera no queda muy claro de quién es qué. Y por otro lado, es una cuestión, uno como fan quiere saberlo, pero ellas como banda quieren que se considere que la obra es de The Warning. Aquí están metidos, por cierto, 3 o 4 autores más con este estilo que hay ahora en producción, que cuando alguien dice, ¿y por qué esa palabra no la cambias por esta? Ya lo anotan como autor y ya recibe un porcentaje, así sea miserable, de los ingresos de la canción, que es como se logra que haya 25 autores para canciones de reggaetón que tienen 2 palabras. 2. Creo que son las más complicadas, ¿no? Y 3 notas. Entonces, pero a alguien se le ocurrió que esa nota entrara un octavo de tiempo más tarde porque sonaba bien así como a contratiempo. Uy, ya es autor. Entonces hay varios autores de estas canciones de The Warning que generan la preocupación de que no vayamos a empezar a escuchar canciones de productores que no sean canciones de The Warning. Pero cuando uno oye esto, Hell You Call a Dream, ese infierno que llamas un sueño, esto es una canción de The Warning por todos lados. Se trata de un amor de estos de que amas lo que odias y no te puedes salir, pero al mismo tiempo no te quieres salir. ¿Qué nos ha pasado a todos? Y que estás en tu jaula contento, pero al mismo tiempo insatisfecho
y es un infierno que llamas un sueño hasta que llega el momento de la rebeldía, cuando es el corte maravilloso al final, cuando dice maybe I don't wanna dream, quizás no quiero hacer lo que dice Dani, además aprovechando la voz y esos saltos que es capaz de dar con una brillantez enorme. No sé si es de quinta o de octava, no tengo oído absoluto, pero da unos saltos de voz que requieren una gran técnica musical. ¿Se trata de eso o se trata, como sugirió alguien más, de decirles a los fans que nuevamente que se mantengan por favor controlados y no les creen una jaula a los creadores y a los artistas, porque los fans muchas veces hacen esto, ¿no? O se trata de otra cosa completamente, es una situación totalmente imaginaria. Yo creo que no debemos llenar de significados aquello que no lo tiene, es decir, podemos llenarlos de nuestro significado. La obra artística, toda obra artística, un cuadro, un cuento, una canción, solo se completa cuando llega al espectador, al público, al oyente, al que ve la película, al que se enfrenta al cuadro, al que lee el libro, y ese hace una interpretación. ¿Es la verdadera? Probablemente no. Cada quien hace la suya, simplemente no hay que intentar creernos que sea la interpretación definitiva. Como decía yo la semana pasada, yo lo intenté estando con ellas, con Disciple, que era lo que acababa de salir, que era una canción que a mí me tenía fascinado. Se me ha pegado a lo largo de estos 2 años muchas veces Disciple, y ahora lo que se me está pegando es Hell You Could Have Dream. Pero sea cual sea el significado que ellas le quieran dar, cualquiera de nosotros con esta letra puede encontrar una forma de identificación, que finalmente es de lo que se trata. La guitarra magnífica, la distorsión en este caso la lleva a sus extremos, pero no suena, hasta que te das cuenta, no suena mal, no suena excesivamente distorsionada, porque está en un contexto adecuado. El bajo de Alejandra a mí me sigue pareciendo que es uno de los mejores que hay en el mundo en este momento, por la sensibilidad que tiene. No es que haga cosas extremadamente complicadas, y estos shows de slap que luego puede uno ver en YouTube, ¿no? En los shorts, hay multitud de shorts donde hay bajistas que, bueno, hacen maravillas ellos solitos, pero como parte de una banda tu trabajo es otro, y el trabajo que hace Alejandra a mí me parece extraordinario. De la batería de la mejor baterista de rock de 2023, según el Dromeo, que es el sitio de los bateristas, pues no digo nada porque se han dado cuenta ustedes de lo que hace. Así suenas en vivo, en unas condiciones limitadas como es, ni siquiera es un teatro, ni siquiera es un estadio, ni siquiera es tu espacio. Paulina está usando la batería del festival, no es su batería que tiene las dimensiones exactas, donde ella sabe exactamente, no instintivamente, por aprendizaje de reflejos, dónde está cada cosa. Si aquí está trabajando con la batería del escenario, con unas condiciones de sonido que no son las adecuadas, al aire libre, con el viento del mar, etcétera, etcétera, y suenas así. Si suenas así, suenas muy bien. Sigo diciendo que The Warning es una de las cosas más importantes que están pasando en el rock, y no es que lo diga yo, es que basta oírlas, y creo que es importante, muy importante, oírlas, y oírlas como yo se los dije el día que las conocí. No es un grupo de rock de chicas, no es un grupo de rock de mexicanas, no es un grupo de rock de gente muy joven, es un grupo de rock. Punto. Y eso debe ser valorado en toda su dimensión. Circunscribirlas al hecho de que ay, es que son muy jóvenes, ay, es que son mexicanas, ay, es que son mujeres, ay, es que son muy guapas. Circunscribirlo así es traicionar la esencia misma de la música, porque lo que ellas hacen, lo que ellas quieren hacer desde pequeñas es música, y están haciendo música para todos nosotros, no para un grupo identitario especial. Y ya tenía yo que salir con lo mío, ya me conocen. Así que, y esto me ha pasado también con grupos que siento que me están vendiendo algo que no es la música, como Dea Matrona, que me ha costado mucho trabajo llegar a aceptar que las dos son excelentes músicas y tienen una visión musical
que no tiene forzosamente que ver con el aspecto que da en el escenario. Así que, por eso y por muchas cosas más, el rock de hoy es el rock que hace The Warning. Y decía yo, el rock del futuro es el de los chiquillos que hoy quieren ser The Warning. Y ayer veía yo precisamente un grupo tailandés en una escuela de rock de Tailandia, haciendo un cover de Disciple. 2 chicas cantantes, un tecladista, 2 chicas guitarristas y un baterista. Y una bajista, sí. Esos que están copiando a The Warning, son el futuro del rock. Y el rock, como les decía yo a todos los que me han preguntado, el rock se está muriendo desde que el ejecutivo aquel de Decca le dijo a Brian Epstein cuando le llevó el disco de los Beatles, el demo de los Beatles, es que la música de guitarras ya va de salida. El rock se está muriendo desde el año 1961 y sigue con una buena salud extraña para un personaje agonizante. Nos vemos en la próxima.